Regresamos a 55 minutos. Buenas noches nuevamente. Hablemos de la Cámara de Diputados que ha aprobado este martes el proyecto de ley que eleva a la Oficina Nacional de Meteorología a Instituto Dominicano de Meteorología, más rango, más recursos. Con esto se amplían sus funciones investigativas y de alerta temprana. El proyecto presentado por el diputado Gilberto Balbuena pasa ahora al Senado de la República para su ratificación o análisis. Tenemos a nuestro compañero Jean Suriel para hablarnos de lo que representa esta aprobación a propósito de que hace décadas que se pide que la Oficina de Meteorología se convierta en un instituto. Varias cosas se piden, que se compren los radares, que funcionen correctamente, que tengan acceso para los meteorólogos, o sea, que no sea cerrado, y que la Oficina de Meteorología tenga más recursos, acceso a los radares y que además tenga otro tipo de nivel. Jean, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Yulisa. Bueno, ya sabes, un poco atareado todavía de aquella labor ininterrumpida. De aquel fin de semana. A través, sí, de aquel fin de semana que no queremos recordar. De verdad que en los últimos días hemos tenido una ardua labor a través de CDN, Canal 37, todas las plataformas sociales, por radio, por YouTube, bueno, en definitiva que todos los medios a disposición de nuestro canal y de un servidor las utilizamos para poder alertar a la ciudadanía. ¿Por qué la gente dice que no habían alertas, Jean? Hay algo que no se comprende. ¿Por qué la gente habla en sentido general que no habían alertas? Si hacía una semana que se estaba dando un pronóstico extendido en todo lo noticiario, prácticamente todos los canales de televisión y las oficinas gubernamentales que tienen que ver con el tema meteorológico lo habían advertido. ¿Entiendes tú? Dime. Sí. Este es un momento para poder analizar eso que ha sucedido a nivel social, no a nivel de las instituciones de protección civil que jugaron su papel, jugaron su rol para poder alertar, porque recordemos que, por ejemplo, de mi parte estuve emitiendo alertas tempranas desde el pasado miércoles y quienes nos están sintonizando en este momento pueden ir a mi cuenta en Instagram, @JeanSurielOficialRD, y podrá ver que el miércoles pasado en la mañana, a eso de las 10:30, emitimos un comunicado en el que advertíamos de fuertes inundaciones durante el fin de semana. Sí. Y que si las personas no tenían nada que ver en la calle, ninguna urgencia, ninguna emergencia, que desde el viernes se mantuvieran en sus hogares porque había un periodo muy lluvioso que podía comenzar en cualquier momento a partir del viernes. Entonces, el análisis tiene que venir de la siguiente manera: personas que no tienen redes sociales y no se hayan informado. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad: personas que tengan redes sociales, hayan visto la alerta y no le hayan hecho caso, y quizás a lo mejor se le olvidó. Y personas que tienen redes sociales, vieron la alerta, pero están sumergidos en un proceso preelectoral y de una u otra manera entonces se ha politizado este tema de que no se alertó a la ciudadanía. Y miren, el tema de la gestión de riesgo debe estar fuera de toda discusión política, porque estamos hablando de riesgo meteorológico, de una amenaza seria a personas y también a propiedades. Ya lo hemos visto. Miren, por ejemplo, cómo este fin de semana, a pesar de que habían alertas, Santo Domingo en la mañana, Santo Domingo, Distrito Nacional, el sábado en la mañana estaba colocada en alerta roja. Y entonces ahí empezamos a analizar, empezamos a advertir nueva vez el mismo sábado en la mañana, que también lo pueden constatar en mi página de Instagram, @JeanSurielOficialRD, que el peligro apenas estaba iniciando para gran parte del país. Eso fue el sábado en la mañana y la tragedia entonces ocurrió el sábado en la tarde. Entonces, sí habían alertas, sí se habían establecido estas alertas tempranas, estas advertencias para que las personas, en la medida de lo posible, no estuvieran en las calles. Jean, escuché a algunas personas, inclusive colegas nuestros, decir que se debió poner alerta roja desde el sábado en la mañana y declararlo no laborable el sábado.
¿Se tenían las informaciones suficientes como para haber tomado esa decisión? De mi parte, particularmente, Yulisa, estaba sugiriendo a mitad de la semana que se suspendieran las labores y se suspendiera la docencia desde el viernes. Las labores a partir del viernes al mediodía, porque ahí era donde los modelos de pronóstico estaban anticipando que iba a incrementar el potencial de las lluvias y el potencial de las inundaciones, porque en muchas zonas del país había empezado a llover desde el jueves en la noche. Entonces ya teníamos un periodo de más de 12 horas con lluvias en algunas zonas. Entonces ese era un tiempo idóneo para poder decirle a la ciudadanía en sentido general: señores, ya a partir de este mediodía del viernes no se trabaja para prevenir cualquier dificultad meteorológica, porque imagínate que se puede establecer un día feriado, se puede transferir un día feriado que cae viernes, sábado, al lunes siguiente. Entonces, ¿por qué no se puede establecer a nivel general para proteger a la ciudadanía de un momento así, para que las personas pudieran tener un espacio de por lo menos entre 4, 6, 8, 12 horas de poder actuar y proteger a su familia y protegerse también ellos mismos? Si hubieran declarado el día no laborable, no el domingo, sino desde el viernes al mediodía, entonces muchas personas se hubieran salvado sus vidas. Jean, a propósito de este proyecto de ley que se ha aprobado en la Cámara de Diputados, ¿qué implicación, qué importancia tendría elevar a la Oficina Nacional de Meteorología a instituto, no a dirección o a otra cosa? Sí, de verdad que elevar esta categoría le va a dar un espaldarazo extraordinario e importante al tema meteorológico en el país. ¿Y por qué? Fíjense que en los últimos años estamos viendo cómo los fenómenos se están tornando frecuentes, muy intensos y de mayor prolongación. Es decir, el periodo lluvioso del pasado sábado, de manera normal, en otro tiempo, hubiese durado 2 o 3 horas. Sin embargo, duró 7 horas de manera consecutiva, lloviendo de manera torrencial en gran parte del litoral sur, pero sobre todo en la capital dominicana. Entonces, ante esta realidad, que es el cambio climático y sus efectos, cómo nos están afectando en la actualidad en nuestro país, en nuestra región, en nuestro continente, en el planeta en sentido general, porque todos los patrones se han salido de control y tiene que ver con esa misma realidad que nos está afectando ya en la actualidad, porque antes, hace unos 10 años atrás, había una proyección a 50, 80, 100 años de cómo el cambio climático podía afectar a la humanidad. Sin embargo, toda esa proyección se adelantó y ya lo estamos viviendo. Entonces, es un espaldarazo porque esa entidad es el órgano rector de emitir las alertas tempranas cuando hay una emergencia atmosférica. Entonces, nosotros, República Dominicana, que está en la ruta de los huracanes, necesita una entidad totalmente descentralizada. Ahora mismo, la Oficina Nacional de Meteorología depende del Ministerio de Obras Públicas. Si Meteorología necesita una estación meteorológica porque se dañó, el viento la derribó, vino un rayo y la dejó sin funcionamiento, entonces hay que llevar un proceso muy lento, muy tedioso, que no se sabe si dentro de un año podamos tener esa estación meteorológica automática. Al manejar recursos propios, entonces el Instituto Dominicano de Meteorología podrá abastecerse de esa herramienta tecnológica que necesita, las cuales son estaciones automáticas. Hay muchas que son convencionales, donde una persona, a pesar de que esté lloviendo, haya un huracán, haya una inundación, tiene que ir a la estación meteorológica a ver los parámetros que ha estado registrando de lluvias, de viento, de temperatura, de presión atmosférica.
Pero si tuviéramos esa estación meteorológica automática transmitiendo en vivo a través de internet, a través de satélite, entonces, primero, no arriesgamos a la persona y segundo, tenemos información a la mano. Pero aparte de eso... ¿Por qué no tenemos también, eso, Jim? Dime, aparte de eso. No, aparte de eso. No te escuché bien. Dice, sí, aparte de eso. Y aparte de eso, ya el tema que hemos hablado mucho en otras ocasiones, los radares meteorológicos. Ahora mismo, Meteorología dispone de un radar que está en Punta Cana, lo ha colocado el Instituto de Aviación Civil en coordinación con el sector privado, y Meteorología es un componente importante y tiene la facilidad de utilizar esa información. Pero también Meteorología debiera tener recursos propios para establecer su red de radares a nivel nacional. Siempre he dicho, especialmente en las campañas de orientación de radares para RD, que lo hemos visto mucho en las redes sociales, en Twitter, en el ex Twitter, son aproximadamente unos 4 o 5 radares que se necesitan para República Dominicana, para así cubrir toda la geografía nacional. Ahora mismo tenemos uno en Punta Cana, pero ¿qué sucede con esos fenómenos como Franklin, la tormenta Franklin, que hace unos meses impactó en el suroeste del país, en la península de Barahona? El radar de Punta Cana no lo pudo ver. Entonces, en Pedernales, en Barahona, en esa zona del suroeste, se necesita un radar meteorológico. Esto a propósito de que es un polo turístico que está en desarrollo. Entonces, imagínense ustedes, para esta fecha, de octubre, noviembre, diciembre, al sur de nuestra región, se fortalecen los ciclones tropicales. Hace falta un radar meteorológico aquí en Santo Domingo, como capital dominicana. Falta otro radar meteorológico en Santiago, otro en Puerto Plata y otro posiblemente en Montecristi o en Dajabón para cubrir parte de la zona fronteriza. Entonces, vemos que esas herramientas tecnológicas son totalmente necesarias para poder crear un sistema de alerta temprana basado en esas tecnologías, pero por supuesto también capacitando al personal que va a emitir esas alertas. Jim, ¿se tenía toda la información para emitir esas alertas en este momento o se nota que no tenían la información de los radares que se necesitan? Mira, Yulisa, sí se manejaba la información desde la Oficina Nacional de Meteorología, porque me consta los informes, 3 informes diarios que se emiten desde allá y algunos extraordinarios que se emiten también intercalados cuando hay una emergencia. Entonces, sí se tenía la información desde los organismos de socorro. Incluso el COE había establecido alertas tempranas desde el mismo jueves y ya temprano el viernes. ¿Qué ha pasado? Que muchas personas con la falta de la visión de tener estas alertas a la mano y de poder actuar en consonancia, porque miren, alerta roja, nosotros tenemos que aprender como ciudadanía a manejar los colores y el significado de las alertas, porque en muchas ocasiones tenemos una alerta roja en el Gran Santo Domingo y cuando tú sales a la calle hay tremendo tapón. ¿Qué significa alerta roja? Todo el mundo en su casa, tranquilo, resguardado. Ahora, el gobierno, como tiene todos los mecanismos, por ejemplo, tiene el Ministerio de Trabajo, tiene el Ministerio de Educación, ahí tiene que colaborar un poco más para poder anticipar y decir, por ejemplo, el viernes, miren, viene un sistema atmosférico y hay un potencial de inundaciones extremas. Suspendemos labores durante este fin de semana, comenzando desde hoy. Igualmente la docencia. Miren, de verdad que hoy en día no se estuviera contabilizando tantos fallecidos. Lamentable. Tenemos un tuit de Francisco Díaz, amigo, compañero tuyo y mío, capitán de aerolíneas en Estados Unidos.
que ha escrito en su Twitter denunciando que el celebrado radar meteorológico ubicado en Punta Cana todavía presenta problemas de funcionamiento. Dice que existen anormalidades de hora en el control del loop, incluso que a veces está detenido. ¿Qué opinas de esto, Jim? Dice la descripción de colores en retorno, a veces está detenido, está en loop mode, no tiene control del loop y lo más obvio, la imagen no refleja el verdadero poder. A ver si ponen el tuit otra vez de Francisco para que podamos leer lo que dice en la parte de abajo. Lo más obvio, la imagen no refleja el verdadero poder de los ecos, pues es un radar de muy baja potencia, dice él. ¿Qué opinas de eso que expresa Francisco allí? Sí, lo corroboro porque me ha sucedido ya en ocasiones que he entrado al link que tengo disponible para ver la imagen del radar y me da 1 o 2 horas antes, vieja, es decir, es una imagen vieja de hace 2 horas que no me da la realidad en el momento. Las imágenes de satélite se actualizan cada 5, cada 10 o cada 15 minutos. Es muy importante tener esta información a la mano porque en ese tiempo se puede desarrollar una nube cumulonimbus y así entonces uno anticipar un desarrollo posterior para una precipitación moderada, leve o intensa. Entonces uno va a hacer un análisis, una lectura de esa imagen de satélite. La imagen de radar también pasa por el mismo funcionamiento y también la misma utilidad. Pero ¿qué pasa? El satélite está en la atmósfera, es decir, está en la órbita de la Tierra, está distante de República Dominicana. El radar está en tierra y está en República Dominicana y es como si estuviera en vivo en ese preciso momento viendo cada detalle de lo que está ocurriendo a nivel de la nubosidad y de esos ecos precipitables que habla nuestro querido amigo Francisco. Mira, se necesitan radares de alto alcance, de gran potencia, porque ¿qué sucede? República Dominicana se encuentra en la región del Caribe. ¿Y dónde está el Caribe? En el trópico. Y esta región, bañada por el norte, al norte por el Atlántico, al sur por el Mar Caribe, es decir, tenemos más del 70% de nuestro territorio que es costa y por lo tanto la meteorología dominicana es marina y cada vez que se genera una evaporación extraordinaria de agua de mar, entonces tenemos la realidad de que llueve hasta un día que haya amanecido totalmente despejado. Y por ahí es que viene la frase muy conocida dominicana, ¿no? Hasta el día más claro llueve, porque nos encontramos en el trópico. Entonces, esos radares de corto alcance, de poca potencia, pueden alcanzar un tipo de nube, pero cuando la nube ya se condensa bastante, entonces se le dificulta ir detrás de otra nube que está más lejos. ¿Qué pasa con el radar de Punta Cana? En una efectividad al 100% podría funcionar hasta San Pedro de Macorís o hasta Boca Chica. Incluso la nubosidad que hay sobre Santo Domingo se le dificulta un poco definirla, porque ella, por ejemplo, un día normal que haya una vaguada, ahí sí puede hacer una lectura hasta Santo Domingo, incluso hasta San Cristóbal. Pero ¿qué pasa esos días como el sábado pasado? Ya ahí se dificulta, porque entonces tenemos otra condición atmosférica, que ese radar de poca potencia no puede llegar hasta allá. Y ahora con el cambio climático más todavía necesitamos tener ojos al 100%, ojos de águilas que vengan a cuidar y a proteger el pueblo dominicano de estos sistemas meteorológicos. Jim, el frente frío que se espera que la gente empiece a sentir el día de hoy, se hablaba de un nuevo frente de lluvias también que íbamos a tener a mitad de esta semana. ¿Cómo es eso? Con toda esta lluvia que ha caído, ¿resiste el país todavía 3 gotas de aguas más? Mira, Yulisa, para aclarar un poquito a los amigos que nos siguen, nos sintonizan,
En cuanto a las lluvias, era una vaguada que estaba establecida el domingo y que todavía ayer estuvo generando algunas precipitaciones en distintas zonas del país. Y por eso se emitió la advertencia de que todavía el peligro no había pasado, especialmente el domingo, porque se podían registrar algunas inundaciones, especialmente hacia la región del Cibao. Y así ocurrió. Llovió, por ejemplo, el domingo en la tarde y en la noche en Santiago, en la tarde y en la noche en Montecristi, otras zonas, por ejemplo, de la provincia de Duarte, el Bajo Yuna, Samaná. Ese sistema ya se debilitó. No tenemos posibilidades de lluvias significativas ni en lo que resta de la noche, ni mañana, y es muy probable que el jueves tampoco, pero el viernes se acercará otra vaguada. Así que vamos a estar muy pendientes. Ya por ese lado podemos estar un poco tranquilos. Los que están en el Bajo Yuna en este momento no, porque todavía las aguas del río siguen bajando. Recordemos que llovió de manera extraordinaria desde el jueves hasta el mismo domingo en la zona montañosa de la Cordillera Central y parte de la región norte. Así que la crecida de los ríos puede todavía permanecer durante 24 horas más, porque es el recorrido que hacen los ríos desde donde nacen hasta donde desembocan. Entonces, ¿qué ha pasado con el Frente Frío? Sí, el Frente Frío llegó esta madrugada hasta República Dominicana, especialmente a las 5 de la mañana, hizo contacto con el norte del país, tuvo un rápido desplazamiento por Samaná, luego pasó por las provincias del este. Ahora el Frente Frío se encuentra en las Antillas Menores porque avanzó rápidamente. Sin embargo, trajo consigo una masa de aire polar que es una masa fría que llega desde Canadá, ha pasado por Estados Unidos y se trasladó al Océano Atlántico, al norte del Caribe. El Frente Frío impulsó esa masa de aire frío hasta República Dominicana. Ya se encuentra en el país la masa de aire polar. Es por eso que, sobre todo hacia la región norte, esta noche, y hacia la zona montañosa de la Cordillera Central, se están registrando temperaturas muy frescas. Todavía no lo estamos sintiendo en el litoral sur, en Santo Domingo, en Baní, en San Cristóbal, en San Pedro. Inclusive si consultamos ahora, muchas personas dirán, bueno, ahora mismo está haciendo calor. Es normal porque los frentes fríos delante empujan aire un poco más cálido. Pero mañana esa temperatura fresca se va a desplazar, incluyendo hasta Santo Domingo, capital dominicana. Y es por eso que la temperatura mínima para mañana se está pronosticada en 21 grados Celsius, que podríamos decir, no, por eso no es nada frío. Miren. Bueno, es mejor que lo que tenemos. Pongan un aire acondicionado en 21 para ver si es frío o no. Entonces, a nivel de ambiente, sí ya se ha estado refrescando el ambiente, especialmente hacia la zona montañosa y el Cibao. Mañana se refrescará aún más y mañana en la noche llegará la parte más fría de la masa de aire polar. Va a durar hasta el viernes en la mañana. Eso no significa que ya vaya a volver el calor. Lo que significa es que esa masa se va a disipar sobre el país y, por supuesto, que avanzamos en la temporada frontal 2023-2024, que va a extenderse en este periodo hasta finales de marzo del próximo año. Bueno, al final una buena noticia, aunque sea, Jim, qué bien. Es una buena noticia. Esa es una buena noticia. Gracias, Jim. Gracias por quedarte despierto esta tarde para conversar con nosotros, porque mañana tú vienes temprano también, o sea que así es. Claro que sí, ya estaremos. Esto es en familia. Saludo a Marlene, que te hace quedar tarde para que hable con nosotros en CDR. Claro que sí, Marlene detrás de nuestra plataforma de agenda climática. Es el poder detrás de la silla.